A ver si Daniela nos ayuda un poco también a entender esto, ¿no? ¿Qué significa para la sociedad perder a un líder como el Papa Francisco? Daniela, ¿cómo te va? Hola, Fernando y Omar te saludamos, buen día. No la estaría escuchando, a a ver ver, ahora. Hola, Daniela. hola, Hola chicos, Ahora buen sí. día, ¿cómo hola, sí, están? buen día, Bien, ¿cómo muy está? bien. Bueno, Bueno, Daniela, ¿qué tema ¿no? Uno ve y podría decir, bueno, nos toca a nosotros como argentinos, le toca a los católicos porque es el líder de la Iglesia Católica. Esta mañana muy temprano estaba viéndolo a Nelson Castro, que estaba allá en la Plaza San Pedro, hablaba con una pareja de alemanes y el joven mm, alemán, turista, se emociona y llora, lagrimea. mm, Digo, o sea, a ver, ¿qué significa esto para la sociedad que no tiene fronteras, indudablemente, hablando del Papa Francisco? ¿Qué mm. significa haber perdido a este líder? Bueno, definitivamente a nosotros nos afecta por una cuestión identitaria que tiene que ver con nuestra patria, que haya sido elegido un cura argentino que se haya vuelto papa para Claro, nosotros como argentinos también nos conmueve por ahí en ese aspecto tan identitario, ¿no? Ujú. Pero después, como bien describís, es algo que trasciende las fronteras. Digo, el Papa es una figura muy revestida de ideales, de mucha representación ideológica. Ujú. Digo esto porque es importante porque digo, lo que pasa en el Vaticano, en la iglesia, en las máximas figuras en la Iglesia Católica, no es solamente algo religioso, creo que Ujú. trasciende la cultura religiosa, tiene que ver con algo incluso político desde el plano ideológico, Ujú. ¿no? Hay decisiones que se toman que son importantes y que son de referencia mundial. Y bueno, que haya sido elegido el Papa, que como era alguien que, no sé, yo soy de Ciudad de Buenos Aires Ujú. y él vivía y transitaba dos barrios de donde yo estoy, Claro. entonces hay algo, ¿no? De la cercanía en la cuestión, digo, de la bandera, Ujú. que te acerca, pero también es algo que trasciende porque es una figura que sería para quienes son católicos y creyentes, que es la mayor parte de la población mundial, Ujú. eh, la máxima expresión, digamos, de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, ese nivel de cercanía que además él tenía, la empatía, y bueno, después si quieren hablamos un poquito de las cosas que también hizo Ujú. y dónde se posicionó políticamente, ¿no? Sí. En relación a un montón de problemáticas mundiales, Ujú. eh, es muy importante. Y él era un líder que rápidamente se transformó en un líder positivo, Ujú. ¿no? Su empatía, su forma Ajá. de ser. Digo, me acordaba ayer de esa misa que hizo en Río de Janeiro, que me acuerdo que iban grupos de acá de Argentina, de jóvenes, que yo no veía hace muchísimo tiempo, Ujú. ¿no? Una distancia entre la juventud y la Iglesia Católica Ujú. que Francisco logró eh, subsanar de alguna manera, ¿no? Que le dio como cierto resguardo a esos jóvenes religiosos católicos que antes por ahí era más fácil que se amparen en la religión y después se distanciaron. Ujú. Bueno, es como volvió a darle fe a un montón de personas y la verdad es que se transformó en un líder positivo. Claro. Y no es fácil transformarse en un líder positivo en los tiempos de crisis de representación general que hay, Ujú. ¿sí? Creo que una cosa es de lo que te reviste la institución de la iglesia y bueno, los valores que pone la gente depositados en una figura como tal. Y Ujú. otra cosa es lo que vos lográs en lo particular, y creo que lo hizo él, que Claro. es mérito de él, Ujú. ¿no? Puede ser que la gente lo haya visto al Papa Francisco como esto que vos decías, ¿no? Como un líder, si bien era el líder de la iglesia, pero primero lo vieron como un líder mundial, como un ser empático, como alguien cercano, como alguien muy par, y lo religioso venía después, como por añadidura. Y yo creo que lo religioso está ahí,
¿no? Ujú, Porque vos pensás que nosotros nacemos en un mundo con una cultura determinada, ¿no? Cuando hablamos de que la mayor población mundial es católica, ujú, ¿no? Tiene que ver con procesos históricos también, ¿no? Digo, esto más analizándolo sociohistóricamente, tiene que ver cómo se ha posicionado en el tiempo, en la historia y, bueno, un montón de cosas que podemos estar más o menos de acuerdo en cómo se ha posicionado la Iglesia Católica como la cultura religiosa más importante y más potencia ujú. mundial, ¿no? Sí. Y todo lo que hay alrededor de eso, todo lo que se estructura alrededor de eso. Pero ahí es donde se consolida estructuralmente nuestra cultura Ujú, la fe basada en una institución que es mundial, claro. ¿no? Y la fe, la religión, viene a explicar un montón de cosas que el ser humano no puede explicar, Ujú, ¿no? Y viene a dar un consuelo donde pareciera que no lo hay. Por ejemplo, cuando estamos ante situaciones límites, claro. cuando estamos muy angustiados, cuando creemos que no vamos a poder salir de alguna situación muy compleja, ya sea en términos laborales, de salud, bueno, circunstancias o Ujú, contingencias que se nos presentan en la vida. Y ahí está la religión que nos hace pensar que podemos salir adelante y esa famosa frase de la fe mueve montañas ujú, sí. es lo que muchas veces nos condiciona eh, sugestivamente incluso a poder salir adelante, ¿no? Ujú, Pero hay algo de la religión, de la creencia, que viene a explicar cosas que no tenemos respuestas, claro. ¿sí? Entonces, hay algo que es subyacente y además algo que nos moldea, porque si vos sos y nacés en una familia católica, Ujú, y vas a una escuela católica, eh, entonces vos vas a tener determinada conducta seguramente, porque hay algo también de lo cultural que absorbe y que institucionaliza la Iglesia Católica y que lo reproduce. Entonces hay nuestra formación, si querés, psicológica ujú, también está atravesada por los mandatos religiosos. claro. Entonces hay algo que está ahí, que es subyacente, que tiene que ver con, con qué puede representar un cura, por Ujú, ejemplo, en la iglesia de nuestro barrio, o el Papa a nivel claro. mundial. Claro. Después yo creo que hay otras cosas que tienen que ver con lo significativo de lo que él viene, el mensaje que él viene a dar. Ujú, Esto que le decía a los jóvenes, bueno, hagan lío. Bueno, claro. ¿qué le está diciendo a los jóvenes? Ujú, ¿No? Porque esto revolucionó a ese grupo etario. sí. Porque es lo que, bueno, justamente los jóvenes son los rebeldes por Claro. naturaleza, ¿no? O Claro. sea, los que Claro. van a salir a rápidamente defender lo propio, a posicionarse, Ujú, a ser críticos. Bueno, lo que está diciendo el Papa ahí es, sean críticos, ujú, no se dejen convencer por cualquier cosa. Vean, revélense si hay algo que creen que es dañino o perjudicial. Entonces, digo, hay un mensaje ahí, ¿no? Que le llega al claro. grupo más difícil de todos, que además Ujú, digo, si vos analizás el contexto, hay un montón de influencias o influencers que aparecen y que son líderes, terminan siendo líderes negativos de los jóvenes. Entonces, claro. que aparezca alguien que reviste de un mensaje por ahí de estas características y termina siendo un líder positivo, Ujú. ¿no? Dentro de tanta situación Vos sabés crítica. que, a propósito, vos hablabas de los jóvenes, ¿no? Y hoy, vos sabés que hay dos tapas. Una es la de Corriere della Sera, que dice Il Papa degli ultimi, ¿no? El Papa de los últimos, ¿no? Mm, Y después el diario La República, que también titula igual, El Papa de los últimos. ¿Es mm. tal vez esto lo que mueve todo esto? O sea, esta empatía, como que el Papa no fue de esa jerarquía pomposa de la iglesia, sino que fue del que estaba allá abajo. Y yo creo que él rompe con algunas estructuras de distancia que puso en los últimos periodos la Iglesia Católica con los fieles, con los creyentes. Digo, él viene a romper con eso, su empatía, su cercanía, la búsqueda de justicia. Siempre
hablando de justicia social, Ujú. ¿no? Y Claro. esto habla de los últimos, de los más relegados, los pobres, Los descartados que decía el sí, de la los sociedad, ¿no? descartados, exacto. Hablaba de promover la igualdad social, Ujú. hablaba del ambiente, el cuidado del ambiente, la importancia del ambiente, ¿no? Eso Ujú. es un mensaje altamente político y positivo, digamos, porque es una persona que sabe de la influencia que tiene y la utiliza para hacer el bien, si querés, ¿no? O sea, Claro. para dar mensajes positivos. Ujú. Empezó a cuestionar un montón de cosas, Sí. ¿no? Como estas dificultades que tiene la Iglesia Católica, que siempre ha ido en contra de las identidades de género, de las Ujú. orientaciones sexuales diferentes a las hegemónicas y socialmente establecidas por el patriarcado, que es, bueno, ser heterosexual, casarte, Ujú. para toda la vida, Sí. cuestionó Ujú. en una entrevista con Fontevecchia, Sí. bueno, cuando uno se casa es para toda la vida, que eso implica un montón de cosas a las que no estamos preparados. Ujú. Y eso lo tenemos que analizar en contexto, no es lo mismo el para toda la vida de hace 100 años Claro. atrás que Que el hoy. para toda la vida de hoy. Ujú. La Entonces iglesia viene para a todo. romper con algunas Claro. cosas. Y otras cosas que viene a discutir muy fuerte, y que a mí me parece que eso también fue muy importante, fue la corrupción dentro de la Sí, sí, iglesia, Sí. ¿sí? Y fue la pederastía, el abuso Ujú. sexual infantil. Claro. Fue muy firme con eso, y yo creo que eso, por lo menos para mí, Ujú. se lleva todos mis respetos, y Claro. esto trasciende si yo soy católica, no Ujú. practicante, no, pero es un mensaje mundial, es un mensaje ideológico y político. Ujú. No está hablando solamente de, bueno, hay que ir a misa, hay que acercarse a Dios, hay que no, está hablando de algo que te aleja de lo Ujú. que, lo que él entiende que es lo bueno, Tal ¿no? cual. Y eso lo acercó a la población, Ujú. y a los más vulnerables, y a las mujeres, y a los débiles, y a Ujú. los pobres, a los niños, ¿no? Exacto. Es como Daniela, importante y el esto que mensaje. vimos ayer, esto que decía recién yo, ¿no? Esta pareja de alemanes que lo lloraba ahí Mm. en San Pedro, pero esto que vimos también, que vimos ayer en San José de Flores, en la Catedral de Buenos Aires, que se vio acá en Salta, que se vio en Mendoza, que se vio en Córdoba, esta gente que va, que acude a las misas, que ¿es el duelo? ¿Es el duelo de esta sociedad por la muerte de su pastor? Sí, acá se da algo que se puede pensar como un duelo colectivo, ¿no? Ujú. Cuando son situaciones tan masivas y digo, a ver, nosotros veíamos cómo venía el Papa de Salud, Sí. eh, que es un hombre, era un hombre muy, muy adulto mayor, que tenía muchos problemas de salud ya últimamente. eh, pero bueno, como decimos siempre en psicología, pareciera que uno está a veces más preparado para afrontar la muerte de un ser querido que en otras circunstancias donde esa muerte irrumpe. Ujú. Eh, pero nunca nadie está preparado para Claro. despedir a un ser querido. Por eso aparece el duelo, Ujú. ¿no? Porque no es algo que uno quiere o espera o está deseando, ¿no? Claro. Incluso hasta en situaciones límites donde las personas están agonizando y que uno dice, bueno, la verdad que es mejor que no sufra, que ya está, Ujú. porque y es mucho de también lo que sufre la persona que está acompañando, Sí. ¿no? Que ama a esa persona que está pasándola mal. Ujú. Incluso en esas circunstancias uno necesita elaborar un duelo porque es algo que irrumpe y bueno, que uno duela también lo que deja de ser cuando la otra persona ya no está, Tal cual. ¿no? Pero Ujú. esto tiene otras características. Esto habla de algo más masivo, que algo bueno, es un duelo colectivo, no es un Ujú. duelo individual, ¿no? Es un duelo social, colectivo, cultural, y bueno, esto, ¿no? De decir, bueno, quién venga, Ujú. que Sí. es como el Papa representa una parte importante de lo que somos como sociedades también, Claro. para Sí. quienes somos creyentes. Ujú. Para quienes son católicos y son devotos de la iglesia, más todavía, ¿no? Porque Ujú. tienen ciertos rituales, ciertas prácticas, y por ahí las creencias son un poco más extendidas a otros planos. Entonces, eso también, bueno, ¿qué se lleva el Papa Claro. cuando pasa a otro plano, ¿no? Ujú.
qué se lleva de uno. Entonces ahí es donde aparece la respuesta de por qué, no sé, vos ves la gente decir, bueno, pero yo ni lo conocía y me angustia, me pone re mal, Claro. y bueno, pero en realidad lo que te angustia es lo que se lleva de lo que vos sos, ¿no? Y que Claro. no se va, en realidad quedémonos con lo que las enseñanzas que nos deja y seamos exigentes con el Papa que venga. Tal cual. Ahora, el Pero dejó Papa, la vara alta. Sí. Daniela, mi consulta, el Papa que venga, ¿crees que tiene que venir, por ejemplo, no es lo mismo que el que se va, que tuvo hace 12 años, el que viene tiene que estar más inmerso en las redes sociales? ¿Cómo crees que debe ser? Yo creo que tiene que ser alguien que entienda las dificultades que atravesamos las poblaciones mundiales. Y parte de las dificultades que atravesamos y parte de lo que hoy somos también está en las redes sociales. Y hay que entender los peligros que tiene esto, porque si no va a haber un mensaje equivocado, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que el que venga tiene que ser superador del que se fue, ¿no? Claro. No puedes ir para atrás con lo que ya discutiste y dejaste asentado en toda la población. Es como, eso sería retrógrado, sería un perjuicio para la gente. Y sobre todo para los más jóvenes. Pero yo creo que, no sé si estar en las redes sociales, pero sí poder utilizar las redes sociales para dar los mensajes que se tengan que dar y entender cómo funciona y saber que lo que pasa por ahí también puede ser muy malo para la gente, ¿no? Que te puede acercar mucho más, por supuesto, pero también tenés que conocer los perjuicios que tienen la comunicación a través de las plataformas digitales, sobre todo para los más jóvenes. Tal cual. Daniela, un gusto como siempre hablar con vos. Muy bien. Bueno, muchísimas chicos, gracias por un atendernos. abrazo grande y bueno, acá estoy a disposición. Gracias, igualmente. Gracias. Abrazo grande.